La arena del desierto ardía bajo los pies de miles de soldados romanos. Pero lo que les quemaba no era el sol, era el miedo a lo invisible. Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, marchaba hacia la gloria, pero pronto descubriría que el oro no compra sabiduría, ni victorias. Desde el horizonte, jinetes fantasmales cabalgaban sin cesar. Disparaban sin fallar, golpeaban sin ser vistos. Nadie sabía cuántos eran, ni dónde se escondían. En ese infierno sin murallas, las legiones romanas aprendieron el terror de la derrota silenciosa. Ni siquiera pudieron ver venir el golpe final. Quédate conmigo porque te contaré cómo Roma fue humillada por un enemigo inesperado en una de las batallas más trágicas y misteriosas de su historia. Marco Licinio Craso no era un general por excelencia, pero tenía algo que en Roma abría todas las puertas: una fortuna inmensa y ambición sin límites. Tras haber derrotado la revuelta de Espartaco, Craso deseaba consolidar su nombre entre los grandes. Quería una campaña que lo elevara al nivel de César y Pompeyo. El objetivo era claro: conquistar Partia, un poderoso reino oriental, herencia del imperio persa. Una tierra rica, lejana, mística, y muy peligrosa para quien la subestimara. Roma veía en Partia un botín dorado. Craso veía un escenario para su gloria personal. El Senado, dividido, aceptó sin entusiasmo. Los augurios eran inciertos. Las legiones cruzaron el Éufrates con rapidez. Más de 40.000 hombres, entre veteranos e inexpertos, bajo el mando de un hombre sin experiencia en guerras de Oriente. Desde el inicio, los presagios se multiplicaron. Tormentas de arena, deserciones y extrañas señales en el cielo. Algunos oficiales pidieron cautela, pero Craso los desoyó. Su hijo, Publio, lideraba la caballería. Joven, valiente, admirador de Julio César. Su presencia llenaba de confianza al ejército y de orgullo al padre. Las legiones avanzaron sin encontrar resistencia. Craso creía que los partos huían, pero en realidad lo estaban guiando directamente hacia una trampa perfecta. Un noble local llamado Ariamnes ofreció su ayuda como guía. Era carismático, hablaba latín y decía conocer los caminos secretos del desierto. A pesar de las sospechas de Casio, uno de sus lugartenientes, Craso confió en Ariamnes y lo siguió, alejándose del río y del terreno fértil. Los partos observaban desde lejos, ocultos entre las dunas. Su líder, un hábil comandante llamado Surena, ya había calculado cada movimiento del ejército romano. A diferencia de los romanos, los partos no usaban infantería pesada. Su fuerza estaba en la caballería, jinetes veloces y arqueros que disparaban en pleno galope. La táctica de Surena era simple pero letal: desgastar, confundir y destruir a los romanos sin enfrentarlos cara a cara. Un arte que dominaban a la perfección. A medida que los días pasaban, los soldados romanos sufrían. El calor era asfixiante, el agua escasa y los enemigos invisibles. Una niebla de incertidumbre cubría al ejército. Craso no lo admitía, pero cada vez más hombres empezaban a dudar de su liderazgo. La moral se quebraba lentamente. Publio intentaba animar a sus tropas, pero la fatiga era palpable. Algunos empezaron a hablar de un castigo divino. En el corazón del desierto, Craso recibió informes de un gran contingente parto avanzando hacia ellos. Finalmente, la batalla parecía inminente. Sin saberlo, había guiado a sus hombres a un campo abierto, plano, sin coberturas, el escenario ideal para la caballería enemiga. La mañana siguiente trajo consigo un silencio extraño. Ni viento ni pájaros, solo el murmullo de miles de hombres despertando con una ansiedad inexplicable en el pecho. De pronto el suelo vibró. A lo lejos una nube de polvo se alzaba. Caballos, cientos, miles. Los partos estaban allí, silenciosos, organizados, temibles como sombras. Surena había dispuesto su ejército en formación envolvente. No gritaban, no embestían. Simplemente rodearon a los romanos con movimientos precisos, como una serpiente esperando su momento. Los legionarios formaron líneas defensivas, pero el terreno era desfavorable. Sin colinas ni árboles, no había refugio ante lo que estaba por llegar. Y entonces empezó el canto mortal de las flechas. Un bombardeo incesante, desde todas direcciones. Los partos disparaban mientras cabalgaban, imposibles de alcanzar, imposibles de detener. Cada flecha encontraba carne. Cada disparo dejaba huellas. Los escudos romanos formaban un muro, pero las heridas acumuladas debilitaban la moral rápidamente. Craso ordenó resistir, mantener la formación. Pero no podía atacar, ni huir. Los enemigos no se acercaban.
Solo giraban, disparaban y retrocedían como fantasmas. Publio, ansioso por romper ese círculo de muerte, pidió permiso a su padre para liderar una carga de caballería contra los arqueros enemigos. Craso dudó, pero ante la insistencia de su hijo y el clamor de los soldados finalmente cedió. Fue una decisión de la que jamás se recuperaría. Publio partió con 1000 jinetes y varios cohortes auxiliares. Su objetivo era cortar el círculo y abrir una salida, pero los partos lo estaban esperando. Surena fingió una retirada. Los partos se alejaron velozmente y Publio los persiguió. La trampa estaba en marcha. Al llegar a una zona estrecha, rodeada de dunas, la caballería de Publio quedó aislada. De las colinas surgieron los catafractos partos, jinetes pesados, armados con lanzas devastadoras. La emboscada fue brutal. Entre la lluvia de flechas y los golpes de lanza, la formación romana se deshizo en minutos. Publio quedó atrapado en el centro. Luchó como un héroe. Herido, sangrando, se negó a rendirse, pero sabía que el final estaba cerca. Uno a uno, sus hombres caían a su alrededor. Cuando ya no quedaba esperanza, Publio pidió a sus soldados que lo ayudaran a morir con honor. No quería ser capturado ni arrastrado como trofeo. Con lágrimas, uno de sus oficiales cumplió su deseo. El cuerpo de Publio quedó entre sus compañeros, en la arena que se teñía de rojo bajo el sol. Los partos tomaron su cabeza como trofeo y la enviaron de regreso al campamento romano montada en una lanza. Era el mensaje más cruel posible. Craso, al ver el rostro de su hijo sin vida, supo que la batalla ya no era por la victoria, sino por la supervivencia. El impacto psicológico fue devastador. La cabeza de Publio, clavada en una lanza, circuló por el campamento romano como un presagio de destrucción total. Craso, hasta entonces altivo, cayó en un silencio sepulcral. Ya no hablaba, no daba órdenes claras. Su autoridad comenzó a desmoronarse ante los ojos de sus oficiales. Casio tomó el control táctico y organizó una retirada en formación. Querían huir hacia el río, pero estaban completamente rodeados. Cada intento de romper el cerco fracasaba. Los partos continuaban con la misma táctica. No ofrecían combate cuerpo a cuerpo, solo desgaste constante con flechas y movimientos de distracción. El sol no perdonaba. Los romanos, exhaustos, apenas encontraban agua. El desierto era tan enemigo como los partos. Los caballos comenzaron a morir. Los escudos estaban perforados. La comida escaseaba. Y lo peor, la esperanza se deshacía como polvo entre los dedos. Una noche intentaron moverse en silencio, pero Surena ya había previsto cada paso. Los interceptaron y obligaron a los romanos a retroceder una vez más. Craso intentó enviar emisarios para negociar, pero Surena, jugando con su desesperación, envió como respuesta flechas con notas burlonas atadas al asta. Los soldados estaban al borde del colapso. Algunos intentaron desertar, otros comenzaron a orar en voz alta, y muchos simplemente miraban al cielo esperando un milagro. Una nueva lluvia de proyectiles cayó sobre ellos al amanecer. Las legiones formaron el testudo, pero los partos sabían cómo desgastarlo lentamente. Uno a uno, los centuriones caían. Casio recibió un golpe en la pierna. La cadena de mando se rompía y el caos comenzaba a invadir las filas. Craso permanecía inmóvil. Era como si ya hubiese aceptado el destino de su ejército, pero no encontraba la fuerza para decirlo en voz alta. Surena, frío y metódico, mantenía su ventaja. Sabía que no necesitaba apresurarse. Los romanos se estaban destruyendo solos. Algunos jóvenes soldados comenzaron a gritar. Otros rompieron la formación y corrieron en cualquier dirección, solo para morir bajo las flechas invisibles. La disciplina romana, orgullo del imperio, se resquebrajaba como vidrio bajo presión. Solo pequeñas unidades seguían luchando organizadas, aferradas al código de honor legionario. Casio, a pesar de sus heridas, organizó una defensa de emergencia en una colina, pero no había altura suficiente ni cobertura. Era solo una pausa en el tormento. Durante la noche el viento trajo un frío que calaba los huesos. Muchos murieron sin combate, solo de agotamiento, heridas o desesperación. Cuando salió el sol, el ejército romano ya no era un ejército. Era una multitud fragmentada, acorralada y sin rumbo, atrapada en un desierto sin perdón. Cuando la situación alcanzó el límite del colapso, Craso decidió hacer lo impensado, aceptar una reunión diplomática con Surena para negociar una posible retirada. La noticia se difundió rápidamente. Algunos soldados vieron esperanza. Otros lo tomaron como una traición. El general que había prometido gloria ahora buscaba un pacto con el enemigo. Surena envió emisarios con palabras de aparente respeto. Prometía condiciones honorables si Craso acudía en persona a negociar.
Pero nadie confiaba en ese tono cortesano. Casio y los tribunos rogaron que no fuera. Suplicaron que enviara un delegado, que no se expusiera. Pero Craso estaba quebrado, por dentro y por fuera. Acompañado por una pequeña escolta, Craso montó su caballo y se dirigió al campamento parto. Era la última carta. O la paz, o algo peor. Surena lo recibió con sonrisas y vino. Le ofreció hospitalidad. Le habló de tregua y honor. Pero detrás de cada palabra había una sombra. En medio de la conversación, Surena pidió que se trasladaran a otro punto, alegando formalidades rituales para sellar el acuerdo. Craso dudó, pero accedió. Fue entonces cuando la trampa final se cerró. En medio del trayecto, un grupo de jinetes partos rodeó a la delegación romana. Casio, viendo la escena desde lejos, intentó intervenir. Pero ya era tarde. Los soldados de Craso fueron reducidos. El general fue arrastrado entre gritos y amenazas. Surena lo insultó, lo humilló y luego le ofreció una última honra: morir como rey, siendo ejecutado con oro fundido, vertido por su garganta. Esa fue la leyenda, al menos. Algunos dicen que fue decapitado, otros que su cuerpo nunca se encontró. Lo cierto es que Craso no volvió jamás. Los restos del ejército, al enterarse del destino de su comandante, colapsaron. Ya sin liderazgo, la única opción era huir en cualquier dirección. Casio lideró a un pequeño grupo hacia las montañas. Apenas unos pocos miles sobrevivieron. De 70.000 legionarios, la mayoría quedó en el desierto de Mesopotamia. La derrota fue tan catastrófica que los romanos no volvieron a intentar conquistar Partia por generaciones. Era una herida abierta, un trauma político y militar. Roma entera se estremeció al conocer la noticia. Un cónsul derrotado, su hijo muerto, las legiones masacradas. La vergüenza fue insoportable para el Senado. La figura de Craso quedó manchada para siempre. Pasó de ser uno de los hombres más ricos del mundo a símbolo de la arrogancia castigada por los dioses. Surena, en cambio, fue recibido como héroe en Partia, aunque el rey Orodes comenzó a verlo como amenaza y lo ejecutó poco tiempo después por envidia. Así terminó una batalla que nunca fue una batalla abierta, sino una lenta carnicería diseñada con maestría. El Imperio Romano aprendió una lección inolvidable. La noticia llegó a Roma semanas después, como un susurro que se convirtió en tormenta. Primero rumores, luego informes oficiales y finalmente el horror confirmado. 70.000 romanos desaparecidos. Craso muerto. Su cabeza, según decían, usada como utilería en una tragedia griega representada ante el rey Orodes. El pueblo quedó paralizado. El Senado guardó silencio. Nadie sabía cómo reaccionar ante semejante desastre. Roma, el poder invencible, había sido humillada en Oriente. Los enemigos de Craso aprovecharon el momento. Lo acusaron de ambición desmedida, de codicia, de ignorar advertencias. Ya no estaba para defenderse. Julio César, desde la Galia, y Pompeyo, desde Hispania, observaron en silencio. Ahora solo quedaban ellos. El triunvirato se había roto en 1000 pedazos. Craso había buscado la gloria para equilibrar el poder con sus dos rivales. Pero su caída inclinó la balanza. Roma estaba a punto de estallar. La batalla de Carras no fue solo una derrota militar. Fue el catalizador de la guerra civil que vendría poco después entre César y Pompeyo. Partia, por su parte, no aprovechó del todo la victoria. Aunque ganaron la guerra, jamás lograron conquistar territorio romano más allá de pequeñas escaramuzas. Sin embargo, el prestigio de Surena y su ejército perduró. Por primera vez, alguien había derrotado a Roma en campo abierto y con absoluta superioridad táctica. La táctica de los arqueros a caballo se convirtió en leyenda. Un arte de guerra que cambiaría las reglas para siempre, incluso en épocas posteriores. Durante siglos, Carras fue un símbolo de advertencia para todos los cónsules que soñaban con riquezas en Oriente. No todo era gloria al este del Éufrates. La figura de Craso quedó atrapada entre la riqueza y la tragedia. Un hombre que tuvo todo y perdió todo por no conocer sus límites. Incluso su hijo Publio, que muchos consideraban una promesa militar, fue arrastrado al abismo por la obstinación de su padre. El lugar de la batalla, en la actual Turquía, sigue siendo tierra de misterio. Pocos restos han sido encontrados, como si el desierto quisiera ocultar la humillación. Algunos relatos hablan de legionarios capturados y llevados hasta China como mercenarios. Una historia no confirmada, pero lo suficientemente intrigante para seguir siendo investigada. Carras se convirtió en una mancha en el mapa romano. No por su ubicación, sino por lo que representó: el precio de la soberbia imperial. Roma se levantaría como siempre,
pero la sombra de Partia permanecería acechando. No era solo una frontera, era un abismo de orgullo herido. La guerra no terminó allí. Años después, nuevos generales volverían al este, pero ninguno olvidaría el nombre de Craso ni la trampa del desierto. Fue una batalla sin gloria, un desastre lento y calculado. Y sin embargo fue también el inicio de algo más grande, el fin del viejo orden en Roma. Gracias por acompañarme en este viaje al año 53 a.C. para revivir esta trágica y fascinante batalla. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y tu comentario. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes.